Buenas noches para todos. Mi nombre es María Doris Escudero Gutiérrez, líder del equipo de servidores logístico de nuestra iglesia. Qué alegría y privilegio estar nuevamente compartiendo estos audios con todos ustedes. Quiero invitarlos para que dispongamos nuestro corazón para aprender acerca de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este espacio donde podemos estar unidos en un mismo espíritu aprendiendo de tu palabra. Gracias por tus bondades a nuestra vida y gracias porque hasta hoy nos has sostenido. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, que sean tus palabras en mi boca. Y oro, Señor, por esta palabra que vamos a estudiar hoy, para que sea de gran bendición, enseñanza y fortaleza en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. La palabra para hoy es el Salmo 4, oración vespertina de confianza en Dios. Al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este salmo también es llamado oración vespertina o al anochecer, de confianza en Dios. En él, David, su autor, derrama su queja en contra de los enemigos calumniadores y halla paz y refugio en Dios. Este salmo tiene una inspiración musical que dice al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. ¿Qué es Nehinot? Tuvo que ser algún tipo de instrumento y la creencia general es que se refería a un instrumento de cuerdas, así que probablemente este salmo era acompañado por instrumentos de cuerdas. Para estudiar este salmo lo podemos dividir en tres grandes momentos. El primer momento, el lamento de David. En los tres primeros versículos encontramos un lamento o queja de David. Cuando David escribió este salmo, se encontraba huyendo de su propio hijo Absalón, que se había rebelado contra él. Durante esa época, Absalón puso al pueblo en contra de David con mentiras y engaños, haciendo que muchos se levantaran en contra de él, por lo que finalmente David tuvo que salir huyendo de Jerusalén. David sabía que lo que estaba pasando era consecuencia del pecado que él había cometido en el pasado, al haberse fijado en Betsabé y enviar a la muerte a su esposo Urías. Sin embargo, al ver que su propio hijo estaba en su contra, no dejaba de causar dolor y angustia en su corazón. Lo que es sorprendente es que David, a pesar de sus errores, no se alejó de Dios, sino que, al contrario, él sabía siempre a quién acudir en sus momentos difíciles y estaba seguro que Dios siempre lo escuchaba. En esta primera parte del Salmo podemos aprender lo siguiente. Primero, lo primero que hace David es reconocer que Dios es quien hace justicia por él. En medio de nuestras dificultades o momentos en los que nos podemos sentir angustiados o abatidos porque estamos siendo engañados o atacados por personas cercanas o aún por nuestra propia familia, como le pasó a David, debemos recordar que Dios es el encargado de hacer justicia por nosotros. Él es quien nos defiende.
Segundo, David recordó las victorias pasadas que Dios le había dado en los momentos en que Dios lo ayudó y escuchó su oración, y allí recobró la fe. Así también nosotros, en los momentos de angustia, debemos recordar lo bueno que el Señor ha sido con nosotros en otras ocasiones, en oraciones contestadas, milagros que hemos visto de parte de Dios, y así fortalecer nuestra esperanza y confianza en el poder de Dios. Tercero, David sabía que Dios escuchaba sus oraciones y que le respondía porque estaba seguro que Dios lo había escogido para él, no porque fuera perfecto, sino por su piedad, entendiendo aquí como piadosos a aquellos que son fieles a Dios. También a nosotros Dios nos escucha y nos responde cuando lo llamamos. A veces pensamos que Dios no va a escucharnos porque nos hemos equivocado o hemos pecado, pero si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, podemos estar seguros de que Dios nos ha perdonado, nos ha hecho justos y nos escucha. Gracias a la obra de Jesús hemos sido apartados para Dios. Él nos ama, escucha y responde. Segundo momento, los consejos. En los dos versículos siguientes, el 4 y el 5, encontramos los consejos de cómo actuar en los momentos de angustia. Allí aprendemos, primero, airados, pero no pequéis. Con su hijo levantando calumnias y el pueblo en contra de él, David tenía razones para estar enojado, pero no tenía razones para pecar. Se recordó a sí mismo el no pecar en su enojo y hallar paz en la meditación delante de Jehová. Aquí David habla de la meditación en el contexto de la práctica cristiana, de llenar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. En este salmo, David nos revela que en medio de nuestra humanidad es fácil que lleguemos a enojarnos o a airarnos, pero también nos revela la manera de no pecar en dichos momentos, y es correr a la presencia de Dios y meditar en su palabra antes de actuar o de hablar. Aprovechar los espacios de descanso, los momentos en los que estemos en calma, en silencio, para escuchar mejor la voz de Dios. Segundo, sacrificios de justicia y de confianza en Dios. Aunque en la época de David aún se ofrecían sacrificios, él sabía que estos no podían reemplazar la confianza en Jehová, y también sabía que para Dios era más importante una actitud de rendición y obediencia y un corazón quebrantado y arrepentido que los actos religiosos. Hoy en día, un sacrificio de justicia agradable a Dios sigue siendo el mismo. Dios quiere nuestra obediencia y nuestra alabanza antes que nuestras ofrendas. Tercer momento, la confianza en Dios. Y para finalizar, en los versículos del 6 al 8, encontramos la confianza puesta en Dios. En ese tiempo, así como ahora, muchas personas se preguntan si podremos salir de los malos tiempos, y a raíz de tantos momentos difíciles que hemos tenido que atravesar, después de ser decepcionados continuamente por el hombre, es fácil dudar si Dios nos mostrará el bien. Pero la Biblia dice que Dios es quien ilumina nuestro camino. Es decir, su palabra nos revela su voluntad y como está escrito, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa debe ser nuestra esperanza. David fue consciente de que Dios era bueno con él. Aunque David estaba en peligro, enfadado por los enemigos y expulsado de su propia tierra, él aún tenía alegría en su corazón, porque Dios la puso allí. El mundo puede estar alegre cuando hay dinero y todo es próspero, cuando las condiciones externas son favorables. Pero David pudo estar alegre aún en tiempos de peligro, porque Dios trajo gozo a su corazón. El gozo interno que surge al conocer y confiar en Dios y que no depende de las circunstancias. Y si Dios fue bueno con David, también lo es con nosotros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. David puede dormir bien en la noche, aún en tiempo de peligro,
y rodeado por sus enemigos. Él duerme bien porque su seguridad viene de Dios, no de las circunstancias o de los sentimientos. David confía plenamente en Él. Si alguna noche no podemos dormir porque estamos afligidos o agobiados por algún problema, levantémonos y meditemos en este salmo con la confianza y la seguridad de que el Señor es quien nos defiende, nos escucha, responde y cuida de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es alimento a nuestro espíritu. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente a ti. Gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien nos hizo aceptos delante de ti. Aun a pesar de nuestros errores y debilidades, podemos estar seguros de que tú escuchas nuestras oraciones y respondes a ellas. Gracias, Señor, porque tú haces justicia por nosotros y nos defiendes, porque tú eres el que pelea nuestras batallas. Gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si lo hiciste con David, lo haces también hoy con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no pecar en los momentos de ira o enojo. Que tu Santo Espíritu nos recuerde que debemos ir a tu presencia y meditar en tu palabra. Ayúdanos a entender que los sacrificios que tú quieres, Señor, es que vivamos con un corazón quebrantado y humillado y que seamos obedientes a tu palabra. Saca de nuestro corazón todo orgullo, altivez y rebeldía que nos aleja de ti. Ayúdanos a no quitar nuestra mirada de ti y no ponerla en las circunstancias, porque estaríamos perdidos. Aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tú estás con nosotros. Aunque no veamos nada bueno a nuestro alrededor, tú estás obrando. Aumentanos la fe para creer en que veremos tu gloria. Ayúdanos a dormir en paz, a vivir con gozo y confiados, porque tú eres quien cuida de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que sigan escuchando estos audios todos los días y que puedan compartirlos con otros que quieran aprender y conocer más de Dios y de todo lo que Él tiene para nuestra vida. Dios los bendiga.